Pues bien, hermanos, entonces es el cuarto episodio de la serie Jonás el antiprofeta, y el día de hoy este cuarto episodio se llama Punto de Quiebre. Punto de Quiebre. Y estamos leyendo en los capítulos 3 y capítulo 4 de Jonás, lo que acabamos de leer. ¿Cómo fue que Dios nuevamente se acerca a Jonás? La semana pasada nos quedábamos en la parte en la que ya él estaba orando dentro del pez y por fin escucha la voz de Dios, y nosotros nos quedamos como con una manera esperanzadora de decir: Jonás va por buen camino, venga Jonás, levántate, bien, vamos a terminar bien la historia, venga, quedan 2 capítulos, échale ganas, todavía se puede, ¿no? Y resulta que nos encontramos al principio de este capítulo con que Dios viene una segunda vez, le da una segunda oportunidad a Jonás para poder hablar al pueblo de Nínive. Y entonces esta vez la diferencia es que Jonás obedece y va y proclama, e incluso su predicación es sumamente exitosa. Se convierte no solamente el rey, sino que se convierte todo Nínive, le hacen caso. Y uno podría quedarse así con: wow, este profeta es de los buenos, por fin entendió, el Señor transforma las vidas para levantarse, ¿no? Pero antes de llegar a ser tan triunfalistas, vamos a ponernos un poquito realistas. Porque lo que acontece en el capítulo 4 está totalmente en otro tono. Si se dio cuenta ahorita que lo estábamos leyendo, no tiene congruencia con el capítulo 3. En el capítulo 3 vemos a un Jonás muy triunfante, muy obedecedor del Señor, pero en el capítulo 4 vemos a un Jonás que se pone a discutir otra vez con Dios y en una necedad muy grande. Podemos preguntarnos 2 cosas. ¿Qué cambió en Jonás? ¿O realmente Jonás cambió? ¿Jonás se transformó? ¿Jonás, por todo lo que pasó, fue un hombre transformado? Porque muchas de las ocasiones pensamos obediencia es señal de respeto, y eso no es así. Todos los que son papás o mamás aquí saben que eso no es cierto. El hijo le puede obedecer, pero eso no significa que esté convencido de lo que quiere hacer. O que esté convencido de tener respeto hacia esa figura de autoridad. En las escuelas, por ejemplo, ¿vas a obedecer al maestro? ¿Por qué? Porque es el maestro. ¿Obedeces al director? ¿Por qué? Porque es el director. De ahí a que te caiga bien, a que creas que lo que él está diciendo tiene razón, a que tú pienses que la medida correctiva que han empleado para contigo sea adecuada, hay un mundo de diferencia entre obedecer solamente por obedecer y tener un cambio de personalidad, de mentalidad y de acciones. Entonces vemos que lo que aparenta aquí Jonás es un arrepentimiento, pero muy pronto nos damos cuenta de que se trata de un falso arrepentimiento. El día de hoy quiero que veamos solamente 2 puntos: cómo son los falsos arrepentimientos y cómo son los verdaderos arrepentimientos. Lo que vemos en Jonás es un falso arrepentimiento. ¿Y cómo luce un falso arrepentimiento, que es el que estamos experimentando ahí en Jonás? Bueno, cuando nosotros no nos arrepentimos de a de veras, nos arrepentimos porque somos motivados por el miedo. Somos llevados a hacer cosas por el miedo. Es el caso de los animalitos, que si usted agarra y les mete unas buenas con un palo y les da unos golpes, de repente ya nada más cuando agarra usted el palo y lo alza, ¿qué es lo que hace el animalito? Se cisca, hasta huye, se esconde. Eso es lo que hacen los animalitos. Si lo hizo es porque una vez le pegó un animalito. No sea usted malo, hermano, no debió haber hecho eso. No, es lo que hacen los animalitos, ¿no? Y nosotros muchas veces somos así, hermanos. Pasamos por cosas en la vida que nos arrastran, como se llevó la corriente a Jonás, nos sacuden, nos trapean el piso con nosotros, nos llueve, nos relampaguea, nos llueve sobre mojado. Tuvimos problemas económicos, familiares, de enfermedad, de todo tipo, de esas rachitas. Yo no sé si usted las ha vivido, en las que todas las cosas pasan al mismo tiempo. Se les ocurre pasar exactamente todas las cosas al mismo tiempo, y hasta hay quien dice: ¡ay! Vino una maldición, pastor, yo creo que ya necesito una limpia. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo que una limpia? Sí, pastor, es que de veras, yo ya hasta fui con una señora que nos pasó por allí las hierbas y nos hizo el ritual, porque de veras nada más no la vemos, pastor, estamos pasando por todas estas situaciones. Pero cuando las aguas se calman, volvemos a ser exactamente los mismos. Y a veces le mostramos obediencia
a Dios porque pensamos que de alguna manera esa obediencia va a calmar su ira, como de ya estuvo, Diosito, ya detente, ya, hasta allí, ya no más. Ya pasó. Ahora sí, vuelvo a hacer lo que yo estaba acostumbrado a hacer, ya pasó, ¿no? Es el caso de los niños latosos que cuando se los chanclea la mamá, no mamá, y nada más se voltea la mamá tantito y otra vez vuelven a cometer la misma travesura. El falso arrepentimiento es conducido por el miedo, y en esta sociedad nos han enseñado a tenerle miedo a Dios. Le enseñamos incluso a los niños a tenerle miedo a Dios. No hagas eso porque Diosito te está viendo, Dios te va a castigar. No hagas el otro porque Dios te va a castigar. Fomentamos el miedo, siendo que el miedo es el enemigo número 1 de Dios, junto con el pecado. ¿O no saben que la Biblia dice más de 365 veces, no tengas miedo? Pero nosotros fomentamos la fe, entre comillas, a través del miedo. Diosito te va a castigar, Diosito te está viendo, lo que estás haciendo es malo, no le gusta a Diosito, Diosito va a venir. ¿Y qué es lo que en las mentes de los pequeños se formula? Diosito es un señor malo, Diosito es un señor enojón, es peor que mi mamá, es peor que mi papá, es peor que ellos juntos. Con Diosito yo ni a la esquina, porque ese señor es de mecha muy corta. Y cuando lo haces enojar, te castiga de maneras muy brutales. Y ahí están todos los ejemplos en el Antiguo Testamento. Destruye ciudades enteras, porque así es ese señor. Es muy enojón. Y si usted le fomentaron la fe así, hermano, le mintieron. Despierte de esa fe, porque esa fe no es la fe verdadera. La fe verdadera es la del amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces no podemos tener una fe por miedo, y mucho menos el arrepentimiento va a venir por miedo, porque en cuanto menos nos vean, mientras está el policía, el vigilante, no infringo la ley, nada más se va y ya. Y pregúntenle a los mexicanos que han ido a hacer escandalazos en los mundiales y en los Juegos Olímpicos, cuando no están los policías por allá, hacen desfiguro y medio, ¿no? El punto número 2 de cómo luce un arrepentimiento falso es cuando actuamos por remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? El remordimiento es este sentir que yo tengo de repente que me da feo, siento feo de haber hecho algo. Y lo pienso y digo, ¡ay, qué oso! Sí me pasé, ¡ay, qué pena! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, no, de veras como yo! Pero ese sentimiento se queda allí porque no te lleva a transformar tu mala decisión, tu mala acción o tu mal pensamiento. Simple y sencillamente te sientes mal. Y en el momento intentas hacer cosas como para empatar el juego. Ya me porté yo muy mal y entonces voy a tratar de hacer algo muy escandaloso, muy grande como para compensarlo, pero no estoy dispuesto a tener una transformación a largo plazo. Es como si quisiéramos pagarle a Dios. Señor, yo sé que la regué y mira, con esta ofrenda que voy a dar, voy a llevar un arreglazo bien grandote, voy a donar para lo que sea en el templo. Mira, con eso ya estamos a mano, ¿sí o no, Señor? Así ya estuvo. Con esa ofrenda tú y yo ya estamos allí. Reducimos a Dios a una transacción financiera. Pensamos que el precio de Dios está en el cochino dinero. Y no es que el dinero sea cochino, pero cuando lo usamos así, pensando que con eso vamos a pagar el favor de Dios, ahí es cuando nosotros lo envilecemos. Porque ¿quién puede realmente pagar esa cuestión? ¿No estamos queriéndonos poner en el lugar de Cristo? Que Cristo con su propia vida pagó por todos nuestros pecados. Cuando nosotros intentamos hacer eso, estamos usurpando el lugar de Cristo. Y el remordimiento es algo que conduce mucho, sobre todo en las cuestiones de parejas, ¿no? Yo ya les he dicho muchas veces, aguas cuando el marido, cuando el novio venga con un ramo gigantesco de flores, de rosas y el peluche más grande. Así de grande fue la metidota de pata, hermana. Así de grande fue. Porque es así, yo los veo en las combis, ya les he dicho, yo me río mucho, yo nada más le veo, ¿qué habrás hecho? Porque traes allí ese mega ramo de rosas, ese mega peluche. Aguas con eso. Es lo que queremos hacer, tapar una cosa con otra. Pero ese peluche, esas flores, no van a hacer cambiar a la persona. Está dando una cosa de solamente un momento. Estoy dispuesto a pagar, pero mira, en pago de una sola exhibición, Dios, y con eso ya estuvo. Y eso es el remordimiento, tratar de empatar el juego haciendo algo así de grande y escandaloso una sola vez. Y no estamos dispuestos a que sea una transformación de por vida. El falso arrepentimiento está caracterizado por el remordimiento. Y por último, el falso arrepentimiento está caracterizado porque
tiene motivaciones incorrectas. No solamente el miedo y no solamente el remordimiento, sino que tiene otras motivaciones. Decía un predicador, Sproul, decía: nuestra obediencia a Dios muchas veces es una ceremonia externa y no un acto que brota del corazón. Quizá Jonás obedece a Dios solamente porque Dios le dio una orden y ya. Y muchas veces también nos enseñan así a vivir nuestra fe. ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? Porque es Dios y te callas. Y punto. Y no hay manera de razonar y de dialogar. Es como cuando usted le dice a sus hijos: ¿y por qué te tengo que obedecer? Porque soy tu papá y te callas. Y yo aquí soy el que paga las cuentas, porque soy la mamá y ya, no me cuestiones más. Y conforme van creciendo los hijos, pues ese argumento no funciona muy bien, ¿verdad? Ya entra el choque ahí con los hijos y ya no se puede tener ese argumento de supuesta autoridad. Quizá Jonás está obedeciendo a Dios solamente porque es Dios, no porque tiene un verdadero arrepentimiento. Quizás solamente muchas veces venimos a la iglesia porque es cumplir con Dios y ya, queremos estar allí. Hay gente que hasta piensa que a lo mejor que Dios está con una lista en los cielos pasándole: hoy no vino el hermano fulanito, tache, falta, retardo, llegó a las 12 y tanto. ¿No han escuchado personas que dicen: yo iba a ir, pero ya iba a llegar al mensaje, ya para qué voy? No, pues si ya llegaste tarde, llega de todas maneras. Es lo mejor que llegues temprano, ¿verdad? Desde el inicio del culto, desde antes que estés aquí. Pero si ya vas tarde, llega, no te quedes de: no, ya para qué voy. Pues la bendición te la estás perdiendo tú. Entonces, vemos cómo Jonás va y cumple con lo que Dios le dice, predica, todo mundo se convierte. Y además, vemos que a las afueras de la ciudad, después de que pasa esa situación, algo se genera en el corazón de Jonás. Jonás no está conforme con lo que pasó. Fíjense cómo realmente él no creía de corazón en Dios, ni creía de corazón en la misión que Dios le dio. Lo obedeció nada más porque sí. Porque en cuanto ve que la gente empieza a arrepentirse, ¿qué le pasa a Jonás? Se enoja. Jonás se enoja y se sale de la ciudad para ver qué es lo que le sucede a la ciudad. Y se echa, y Dios todavía ahí lo cobija y le manda una planta, una calabacera que lo cubra con sus hojas ahí. Entonces ahí está Jonás descansando, y al mismo tiempo dice que durante la noche crece un gusano. Miren, hermanos, esto implica varias cosas. Dios ha creado la naturaleza, ¿cierto? Y a veces decimos: ay, Dios creó la naturaleza, y nos imaginamos los arbolitos y los pajaritos y las mariposas, y muy bonito. Pero en la naturaleza también hay cosas salvajes. La naturaleza no tiene moral. La naturaleza no tiene sentido de lo bueno y de lo malo. La naturaleza simplemente es. Cuando llueve una tormenta de esas torrenciales, no crean que las nubes están desde arriba. Ay, hoy no debería llover mucho yo sobre allí porque voy a destrozar las casitas, voy a tapar el drenaje y voy a colapsar la ciudad. Cuando viene un huracán, no crean que se detiene el huracán a pensar en ese momento: no debería yo hacer eso porque pobre gente va a perder su casa, sería malo que yo fuera para allá. No, la naturaleza simplemente existe, así es. Tiene tanto sus cosas buenas como sus cosas que para nosotros son malas. Porque somos nosotros los que le implicamos un significado de bueno y malo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que pasa con Jonás? La calabacera es algo natural, el gusano es algo natural. A nuestra vida, hermanos, van a llegar tanto calabaceras como gusanos, pero de quien depende cómo interpreta esas cosas y cómo se comporta es de usted. Las cosas van a ocurrir, en su vida va a haber tanto cosas buenas como cosas malas. Y si usted no tiene un verdadero arrepentimiento, si usted no tiene una verdadera relación con Dios, va a ser de los que solo adoran a Dios cuando las cosas van bien. Y cuando las cosas empiezan a poner medio tensas, ¿qué es lo que hacen las personas? Ya no voy al templo, ya no oro, ya no leo la Biblia, ya no estoy en comunión con Dios, me la paso enojado. ¿Por qué? Porque Dios no está conmigo. Si fuera real, tu Dios no me estaría yendo así. En la vida pasan cosas buenas y malas. Hay calabaceras y gusanos. Eso es siempre, siempre, siempre. Por lo tanto, quien tiene una verdadera relación con Dios, quien se ha arrepentido verdaderamente, no es motivado nada más por las cosas buenas,
es motivado por el verdadero amor a Dios que le hace permanecer tanto en las buenas circunstancias como en las malas circunstancias. Entonces, hermanos, decía Job, ¿se acuerdan? Hemos de recibir de Dios solamente lo bueno y no hemos de recibir lo malo. No, tenemos que recibir ambas cosas y tenemos que ser conscientes de esta situación. Este hombre no está dispuesto a un verdadero arrepentimiento. Es un hombre que todavía piensa de esta manera. Están pasando cosas buenas, una calabacera que yo ni sembré, que ni la preparé. Ay, qué bonito, Dios es bien bueno, me quiere mucho. De repente vino un gusano, se lo comió y se lo acabó todo. ¿Qué es lo que le hace? Se enoja. Oye, Jonás, es bueno que te enojes por eso. ¿Te enojaste por la calabacera? Le dice Dios. ¿Y qué es lo que le dice? Sí, hasta la muerte. Ah, caray, Jonás. Discúlpeme, patrón, le debió haber dicho Dios, ¿no? ¿Cómo es posible que sí, hasta la muerte se enoja Jonás? Y todavía se atreve a reclamarle y le dice, ya ves, por eso yo no quería ir a predicar para allá, porque ya sabía que tú eres bueno y bondadoso y los ibas a terminar perdonando. Por eso fue que me fui a Tarsis. Cuando yo leí esto, hermano, no, me dieron ganas de darle unas cachetadotas al Jonás, porque dije, no es posible, Jonás, todavía en tu rebeldía desde el principio tú decides hacer lo contrario al Señor y todavía vienes y le restriegas. Ya, por eso yo lo hacía, Señor, porque tú siempre eres bueno y perdonas a todo mundo. Yo por eso ni predico ni evangelizo, Señor, porque como tú a todos nos vas a perdonar, yo que voy a estar teniendo que hacer la obra que tú nos encomendaste. Ah, tú eres bueno, no te voy a hacer caso. Jonás no tiene un verdadero arrepentimiento ni una verdadera conexión con el Señor. Está motivado por muchas cosas menos por el verdadero amor hacia Dios. Entonces, los castigos, hermanos, jamás transforman vidas. El amor de Dios, sí. Un encuentro con Cristo, sí. Pero los castigos, por eso usted puede ver a tantas personas que les ha pasado tanto en la vida y siguen sin acercarse a Dios. Y les pasa una y otra y otra, y uno los vuelve a ver después de meses y después de años, y le cuentan a uno su historia, y bueno, y pues eso ya te hizo entender de entregar tu vida al Señor. No, yo con esas cosas de la religión no me meto. Yo en eso, cada quien sus creencias. ¿Cómo es posible que no entiendes después de tantas veces que te han pasado? Eso fue lo que le pasó a Jonás. Jonás decía que la pecadorosísima ciudad de Nínive, que era la capital del imperio asirio, eran los más pecadores para él como judío, los más pecadores. Pues ¿qué creen? Ellos sí tuvieron un encuentro real con Dios y se convirtieron y transformaron sus vidas. Y él, que era del pueblo elegido y que era profeta y que profetizó con éxito, no. Eso quiere decir que nos la podemos pasar años en la iglesia sin un verdadero arrepentimiento. Entonces no importa si su familia fundó la iglesia, no importa si usted lleva toda su vida desde niño aprendió aquí, no importa si usted pertenece a la Sacrosanta Iglesia Metodista de México, Asociación Religiosa Conferencia Anual de México, que es la conferencia buena, las demás no. Esta es la buena, ¿no? Y el distrito Valle de Anáhuac, porque además somos del mero bueno distrito, ¿no? No importa, si usted no tiene un encuentro verdadero con Dios, no ha tenido un verdadero arrepentimiento. Hasta Caifás profetizó. ¿Se sabía esa? Caifás, Juan 11, por favor. Juan 11. ¿Quién es Caifás? El sumo sacerdote, de la familia de sumos sacerdotes, junto con Anás y Caifás, eran los sumos sacerdotes en aquella época. Bueno, eran Anás y Caifás era su suegro. Juan 11, los que mandaron matar a nuestro Señor Jesucristo. Versículos 49 al 51. Dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Este hombre estaba planeando asesinar a Jesús y sin quererlo, hasta él profetizó.
dijo que por toda la nación iba a morir un solo hombre. Jesucristo iba a morir por todos. Es lo que este hombre estaba diciendo. Y estaba planeando hacer algo malo. Quiere decir que, hermanos, incluso nos podemos parar allá o acá a predicar sin tener un verdadero arrepentimiento, sin tener una verdadera conexión y un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Le pasó a Juan Wesley. Él predicaba, él era ministro, era pastor y no había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Hasta muchos años después se encontró con el Señor y fue cuando sintió que su corazón ardió. Estas cosas pasan, son reales, es lo que le pasó a Jonás. Punto número 2, entonces, ¿cómo sí se ve un verdadero arrepentimiento? ¿Cómo es el verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento es como se llama el título de esta última parte del estudio del día de hoy. Es un punto de quiebre. Es un antes y un después en nuestras vidas, es un parteaguas. No hay forma en la que usted no pueda identificar un verdadero arrepentimiento porque hay un antes y un después. En el ámbito empresarial es cuando las empresas dicen, ya no más, no vamos a vender más esto, no vamos a hacer más publicidad de esta manera, vamos a dar un cambio de giro. Es cuando un equipo decide hacer las cosas diferentes. Ya no vamos a meter a este de portero. Ahora, a partir de este momento, vamos a hacer las cosas diferentes y vamos a jugar con otra alineación. Es cuando decidimos nosotros tomar decisiones que traen consecuencias verdaderas, que cambian para bien el rumbo de nuestras vidas. El verdadero arrepentimiento es ese punto de quiebre que cambia la forma, la conducta, el patrón en el que se han hecho las cosas. Y si en su familia todo el tiempo ha habido alcohólicos, si en su familia todo el tiempo ha habido borrachos, si en su familia todo el tiempo ha habido mujeriegos, si en su familia todo el tiempo ha habido lo que sea, llega el momento en el que entra en nuestro corazón el Señor y decimos, ya no más. Yo no voy a ser arrastrado por la historia familiar. Basta ya con que los de mi familia somos de esta manera. Hay que hacer un cambio. Tenemos que cambiar las cosas para que nuestras generaciones en el futuro sean benditas. Y ese es el plan de Dios, hacer que las generaciones sean benditas. Es una transformación. El arrepentimiento en griego, metanoia, significa la transformación radical de la mente, del corazón y de la conducta, que nos lleva a hacer un cambio totalmente opuesto hacia donde íbamos. Y si usted iba caminando para allá, se voltea y camina para el otro lado y empieza a ser totalmente algo nuevo. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es me siento arrepentido, me siento mal, recuerdo lo que hice, me da el dolorcito. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es recuerdo lo que hice y a partir de ahora voy a hacer todo lo contrario. Ese es el arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento tiene 3 características. Bueno, antes de eso, hubo este mismo teólogo norteamericano de la iglesia presbiteriana que sigue vivo, que se llama Sproul, decía, ¿qué es el arrepentimiento? Antes de que el pecado entrara al mundo, hubo un tiempo en que toda la raza humana gozaba de perfecta comunión con Dios. Pero perdimos el paraíso cuando nos alejamos de Dios y cada persona siguió su camino. Así que hoy en día, cuando hablamos de arrepentimiento, es apropiado pensar en él como un regreso a casa. El arrepentimiento es regresar a casa. El arrepentimiento es regresar a Dios. Los metodistas lo conocemos como la reconstrucción de la imagen de Dios en nosotros. La Biblia dice en el Génesis que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y cuando el pecado entra en nuestras vidas, esa imagen se distorsiona, se daña, se rompe. Y el arrepentimiento es cuando Dios vuelve a formar su imagen en nosotros, nos vuelve a hacer como Él es. Por lo tanto, tiene tres características. Número 1, el arrepentimiento no es perfección. El arrepentimiento significa que nuestra vida toma un rumbo distinto, pero no estamos acabados en ese momento. Entramos en un proceso de perfeccionamiento para llegar a ser perfectos, de santificación, de limpieza. Pero no quiere decir que en ese momento ya estamos acabados, porque no sé si alguna vez le han dicho a usted, pues tú que vas a la iglesia y todavía eres así y asado, eres gritón, eres enojón, eres chismoso, haces esto y lo otro. Espérame. Aquí dice Dios trabajando, obra en construcción.
y me estoy mejorando cada día. Y de eso sí puedo hacerme responsable, que cada vez que tú y yo hablemos voy a ser un poquito mejor. ¿Acabado? Todavía no estoy, hasta que esté en la presencia de mi Señor. Pero comprometido a ser mejor cada día, por supuesto que estoy. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, el arrepentimiento no es un sinónimo de una perfección absoluta en el momento, sino de que entramos en un camino de perfeccionamiento. El arrepentimiento también es algo que no proviene de nosotros. El arrepentimiento proviene del Espíritu Santo. Es Dios a través del Espíritu Santo el que nos cambia. Por eso todo lo que usted quiera hacer en sus fuerzas, si solo lo hace en sus fuerzas, va a fracasar. No le va a salir. Usted tiene que tomar la decisión de decir: Señor, pongo mi vida en tus manos y a partir de ahora reconstrúyeme, porque si tú no lo haces, Señor, yo solito no puedo. Aquí está mi trabajo, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí está mi profesión, aquí está toda mi historia de vida. Señor, reconstrúyela tú. Porque el arrepentimiento, esta transformación, proviene primeramente de Dios. Y por último, el arrepentimiento implica un cambio de mente y por lo tanto un cambio de comportamiento. ¿Quién me puede leer Mateo 3:8, por favor? Mateo 3:8. Aquí Juan el Bautista dice algo muy importante. ¿Quién lo tiene? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Finalmente, el arrepentimiento, ya dijimos, es un proceso de perfeccionamiento. Lo provoca Dios con su Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que hacer algo. El ser humano participa también. Dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Muestren que están cambiando de forma visible, que la gente pueda ver algo diferente en ustedes. Si tú eras el borrachote que todo el tiempo estaba en la esquina tomando con los amigos, ¿cuál crees que es el signo visible que tiene que empezar a ocurrir? Que ya no haces eso. Y no lo haces no para encerrarte ahora en tu casa a tomar tú solo, ¿verdad? Sino porque ahora ya dejas de hacer esas cosas. El apóstol Pablo lo llega a decir: el que robaba, no robe más. Y ahora utilice sus manos para trabajar y para bendecir a los necesitados. ¿Qué diferencia hay entre un benefactor de los pobres y un ratero? Son totalmente lo contrario, ¿verdad? En esas palabras describe el apóstol Pablo el arrepentimiento. El que robaba no robe más y ahora le tiene que dar a los pobres y trabajar para darles de su propio bolsillo. Eso es, tenemos que dar muestras del arrepentimiento. Entonces, hermano, si usted se ha equivocado en algo, si usted la ha regado en algo, usted tiene que mostrar con acciones. Decía un comediante norteamericano judío: las cosas no se dicen, las cosas se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Entonces, no, yo de verdad te prometo que voy a cambiar. Ahora sí dame la última oportunidad. Ahora sí vas a ver que no la voy a volver a regar. No. Muéstrelo. Reconstruya la confianza que la gente puede depositar en usted. ¿A través de qué? Demostrar que usted puede hacer las cosas diferentes. Entonces, hermanos, esas son las 3 características del verdadero arrepentimiento. Nada que ver con lo que experimentamos y vemos allí en el profeta Jonás. Entonces, aunque Jonás tuvo esta maravillosa oportunidad de que Dios le dio una segunda oportunidad, no la aprovechó. ¿Y saben qué es lo más terrible? Que el libro termina de una manera bastante enigmática, misteriosa. En el capítulo 4 de Jonás, nunca nos enteramos si Jonás atendió a lo que Dios le estaba diciendo. Dios le dice: mira, si tú te dueles por algo que no te costó, que no te dolió, que no trabajaste, que fue esta planta, imagínate cuánto no me arrepiento yo de hacerle daño a la ciudad de Nínive, cuánto no me duele en mi corazón, porque a mí ellos sí me costaron. Entonces no te puedes enojar, Jonás. Y allí dice: de que yo tenga misericordia de esta ciudad donde hay mucha gente y animales que no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Y allí se termina el libro. Nunca sabemos qué respondió Jonás. Nunca sabemos si Jonás reconsideró, si le hizo caso a Dios. ¿Y saben por qué?
cada vez que usted en la Biblia vea un relato inconcluso, es porque le toca a usted en su vida terminarlo. Usted es Jonás. Y Dios le está diciendo lo mismo. Jonás, tú a mí me costaste. Jonás, tu familia a mí me costó. Jonás, tu vida es mía. Me duele que estés así. ¿Qué vas a hacer, Jonás? ¿Vas a ser el antiprofeta? ¿O vas a tener un punto de quiebre y arrepentirte de verdad y cambiar tu vida? La diferencia entre los ninivitas y Jonás fue que cuando Dios llamó a su puerta, los ninivitas cayeron de rodillas, proclamaron ayuno, se arrepintieron en ceniza, que lo hacían en aquellas épocas de aventarse ceniza sobre la cabeza, y decidieron entrar en un proceso de transformación. Hoy Dios nos está llamando a lo mismo. Hoy Dios nos está llamando a ser transformados. Rinde tu corazón al Señor. Rinde tu corazón al Señor. Y no vuelvas nunca más a tener un falso arrepentimiento por cumplir, por miedo, para tratar de medio solucionar las cosas. No, que sea este arrepentimiento profundo y verdadero. Rindámonos a Dios. Hoy nos llama a su punto de quiebre. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Amado Señor, durante 4 semanas, Señor, hemos recordado la historia de este hombre, Señor. Y terminamos con una gran incógnita y pregunta, Señor, de parte tuya hacia nosotros. Y hoy, Señor, ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, todas nuestras relaciones, Señor, nuestra iglesia, Señor, para que podamos, Señor, ser verdaderos hijos e hijas tuyas, Señor, que se arrepienten y que vienen a tus pies. Y si alguno de mis hermanos hoy aquí, Señor, no hubiera experimentado, Señor, el tener un verdadero arrepentimiento delante de ti, si no te hubiera recibido de corazón, Señor, en su vida, yo te ruego, Señor, que tú nos muevas, que le muevas a que pueda caer de rodillas frente a ti y a decirte, perdóname, me arrepiento, entra, Señor, en mi corazón, gobiérnalo tú, transfórmame, dame nueva vida y permíteme ser renovado. Creo en ti, tengo fe en ti, tengo fe en lo que hiciste en la cruz, Señor Jesucristo. Te acepto como mi Señor y Salvador. Y aun si hubiéramos hecho esta oración 1, 2, 10 veces, y todas esas veces alguno de nosotros no la hizo de corazón, que hoy las palabras sean verdaderas, Señor. Haz un punto de quiebre en nosotros y sálvanos. Gracias, Señor, por conducirnos estas 4 semanas a través de esta historia en tu palabra para cambiar nuestra propia historia. En el nombre de Jesús. Amén.